Bienvenidos, niños perdidos. Durante los próximos minutos... ¡Está prohibido crecer! Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Hoy hablamos de Spider-Man. Spider-Man does whatever a spider can. Esta semana se estrena una de las películas más esperadas de este 2021. No es otra que Spider-Man No Way Home. Hola, Peter. Y hoy vamos a traer un especial de nuestro querido amigo y vecino Spider-Man, donde vamos a hablar de los orígenes del personaje, vamos a traer sus mejores cómics y sus diferentes adaptaciones a la gran pantalla. Así que vamos a empezar a hablar de nuestro querido y vecino Spider-Man. ¿De quién soy yo? Soy Spider-Man. Spider-Man es uno de los personajes más conocidos y populares de la editorial Marvel. Y como la gran mayoría de personajes de esta editorial, fue creado por los genios Steve Ditko y Stan Lee en 1962. Después de crear los Cuatro Fantásticos y los X-Men, Martin Goodman, el editor jefe de aquella época de Marvel, le pidió a Stan Lee que creara un nuevo superhéroe. La genialidad de Stan Lee y Steve Ditko se puso en marcha. Lo primero que hacía Stan Lee para crear un superhéroe era pensar en cuáles serían sus superpoderes. En ese mismo momento vio una mosca y pensó que sería increíble un superhéroe que pudiera pegarse a la pared y trepar por ellas. Una vez encontrado el superpoder, tocaba encontrar el nombre del superhéroe. A Stan Lee se le ocurrieron diversos nombres, como el hombre mosca, el hombre mosquito, hasta que se le pasó por la cabeza el nombre de Spider-Man. Ya tenía al superhéroe, sus superpoderes y su nombre, pero a Stan Lee en ese momento se le ocurrió una idea que sería innovadora. En esa época todos los superhéroes eran adultos y no tenían ningún tipo de problema personal. Pero desde el inicio Stan Lee había pensado que el personaje de Peter Parker fuera un adolescente que tuviera problemas personales. Viviría con su tía, a la que tendría que cuidar, no tendría dinero y además tendría que luchar contra los villanos. Con todas esas ideas, Stan Lee fue a presentárselas a Martin Goodman, el editor de Marvel, y la reacción de esta no fue para nada la esperada por Stan Lee, ya que le dijo que el personaje de Spider-Man nunca triunfaría. Primero de todo, porque a la gente no le gustaban las arañas. Segundo de todo, porque un adolescente nunca podría ser un héroe. En aquella época, los adolescentes eran solo los personajes que acompañaban al héroe, como era el caso de Robin con Batman, y mucho menos la gente compraría cómics de un personaje con problemas personales. Martin Goodman le dijo a Stan Lee que lo mejor que podía hacer con Spider-Man era olvidarlo. If you have an idea that you genuinely think is good, don't let some idiot talk you out of it. Stan Lee salió de esa reunión muy decepcionado. Sabía que tenía entre manos un superhéroe que podría ser un éxito y podía triunfar, y no se lo podía sacar de la cabeza. Pocas semanas después de este suceso, una revista de la editorial Marvel conocida como Amazing Fantasy estaba a punto de publicar su último número, ya que ésta no había triunfado. A modo de diversión, y para poderse sacar esa espina que tenía clavada Stan Lee, decidió incluir al personaje de Spider-Man en la portada de ese último número. Un mes después se dieron a conocer las cifras de ventas de la revista Amazing Fantasy. El editor, al ver los resultados, fue corriendo a donde estaba Stan Lee y le preguntó si recordaba ese superhéroe que tanto le gustaban a los dos. Y le dijo que tenían que hacer una serie sí o sí sobre este superhéroe. Así fue como en 1963 Spider-Man empezó su historia en los cómics en la serie The Amazing Spider-Man. Desde ese momento, Spider-Man se convirtió en el personaje franquicia de Marvel. Eso quiere decir que era el superhéroe que más cómics vendía y que era más popular. El personaje fue pasando por diferentes manos tanto de escritores como dibujantes.
Cada uno aportaba sus ideas y nos dieron personajes tan increíbles como JJ Jameson, Gwen Stacy, Mary Jane y a grandes villanos como el Duende Verde, Otto Octavius, el Rhino o Misterio. Durante los 59 años que lleva publicándose nuestro querido amigo Lanzarredes, han habido historias de todo tipo, grandes historias y también grandes decepciones. Yo personalmente no soy muy fan de los rankings, pero os voy a hablar de algunos cómics que para mí personalmente son imprescindibles sobre este superhéroe. Claramente, si queréis leer lo mejor del Trepamuros, deberéis leer obligatoriamente sus primeros cómics. Si bien su estilo ha envejecido, es de obligatoria lectura para entender la mitología de Spider-Man. Este está considerado uno de los mejores cómics en la historia de Spider-Man, La última cacería de Kraven, una historia publicada en 1987 donde se nos explica cómo Spider-Man perdía y sucumbía ante uno de sus peores enemigos, Kraven el Cazador. Esta, para mí, es una de las mejores etapas del Trepamuros, la etapa de Michael Straczynski. Este fue uno de los guionistas capitales de Spider-Man, desde finales de los 90 hasta bien entrada la década de los 2000. Este cambió las reglas de juego del personaje, adaptándolo a los tiempos modernos y viendo un Spider-Man totalmente nuevo y viendo cosas que nunca hemos vuelto a ver. No solamente está escrita por Straczynski, sino que está dibujada por un increíble John Romita Jr., que nos da unas viñetas increíbles. Como podéis ver, cada viñeta es una obra maestra. Y además, sin haceros mucho spoiler, en este cómic podéis ver algo que no hemos visto nunca más, que es que la tía May descubre que Peter Parker es Spider-Man y lo hace con una viñeta que os aseguro que es historia del cómic. Otra historia increíble es Superior Spider-Man, historia creada por el genial Dan Slott en el 2013, donde el Dr. Octopus se encuentra al borde de la muerte y logra intercambiar la mente con Peter Parker. Parker muere debido al moribundo cuerpo de Octopus, y este se queda en el cuerpo de Peter Parker, convirtiéndose en el Superior Spider-Man. Os aseguro que todo lo que habéis visto en los cómics, Dan Slott le da la vuelta y nos presenta a un Spider-Man muy diferente, pero tampoco tan malo para ser Doc Ock. Esta novela gráfica ya os la recomendé el día del libro, pero lo vuelvo a hacer porque considero que es una pequeña obra de arte. Chip Zdarsky y Mark Bagley se unen para una historia única de Spidey, contando su vida de principio a fin como si sus casi 6 décadas de trayectoria como personaje hubieran transcurrido en tiempo real. Es decir, tenemos las historias míticas que hemos visto en los cómics, pero vemos como el personaje de Peter Parker se va haciendo mayor, lo que significa que va cogiendo confianza y va perdiendo velocidad debido a la edad. Por último, me gustaría recomendaros 2 pequeñas obras de arte. Uno es La muerte de Jean the Wolf. No os quiero hablar mucho de esta obra para no haceros muchos spoilers. Solo os voy a explicar que Jean the Wolf, una agente de policía enamorada secretamente de Spider-Man, es asesinada y el Trepamuros va a dedicar todas sus fuerzas y tiempo a descubrir quién es el asesino. Y por último, me gustaría hablaros de un pequeño cómic que a lo mejor no está entre los preferidos del gran público, pero que a mí me tocó mucho el corazón. Es la historia del niño que coleccionaba Spider-Man. Es un cómic muy corto en el que un niño que tiene cáncer desea, antes de fallecer, conocer a Spider-Man. Os aseguro que si le dais una oportunidad, os va a encoger el corazón. El personaje estaba siendo un absoluto éxito y sus cómics se vendían muchísimo, así que era cuestión de tiempo que Hollywood se fijara en el personaje y decidiera hacer una adaptación a la gran pantalla. La primera adaptación fue en 1977,
Pero realmente no fue una adaptación al cine como tal, no es una película, sino que ese año se creó la serie The Amazing Spider-Man producida por Columbia Pictures y se decidió que su episodio piloto se estrenaría en cines. He de reconocer que la calidad de esta película es bastante pobre. Como os he comentado, es una serie de televisión que contaba con poco presupuesto, pero por lo menos el personaje ya había llegado a la gran pantalla. Tras la cinta de 1977, tuvimos que esperar hasta 2002 para tener una nueva adaptación de este superhéroe en el cine. Esta fue dirigida por Sam Raimi y se escogió a Tobey Maguire como Peter Parker. Y a William Dafoe como el Duende Verde. Hola, querida. Esta película sí que está considerada una obra maestra. Aquí, gracias a los efectos especiales, pudimos creer que Spider-Man en el cine era real. Tal fue el éxito de la película que en 2004 tuvimos una secuela, donde se nos presentaba a Otto Octavius, que después de un accidente se convertiría en el archienemigo de Peter Parker, el Doctor Octopus. Para muchos, esta película está en el ranking 5 de las mejores películas de superhéroe de la historia. ¿En serio? Esta película ganó un Oscar a los mejores efectos especiales. Spider-Man estaba más de moda que nunca en el cine. Y en 2007 se estrenó Spider-Man 3. Sam Raimi intentó dar un toque más oscuro a esta película. Introdujo personajes muy queridos para los lectores de cómics, como era Venom o el Hombre de Arena. Lo que sucedió con esta película es que fue un fracaso. Sam Raimi introdujo muchos villanos y convirtió la historia en algo muy enrevesado y demasiado oscuro, olvidando todas las cosas buenas que se nos había dado en las otras Spider-Mans anteriores. Había planificado un Spider-Man 4, pero Marvel decidió cancelarla alegando problemas de dirección y de guión. Entonces se decidió hacer un reinicio de toda la historia de Spider-Man. El director para las nuevas películas de Spider-Man sería Mark Webb, y se contrató a Andrew Garfield para interpretar a Peter Parker. De esta forma, en 2012 se estrenó The Amazing Spider-Man. En esta película se decidió que Spider-Man luchara contra el lagarto y dejar de lado al Duende Verde. Pero personalmente, si hay una cosa en esta película que es perfecta, es la actriz Emma Stone en el papel de nuestra querida Gwen Stacy. En 2014 llegó The Amazing Spider-Man 2, El poder de Electro, donde Spider-Man luchaba contra un Electro interpretado por Jamie Foxx. También aparecían como villanos el Duende Verde y Rhino. Esta película no tuvo muy buenas críticas, pero personalmente tiene una escena final que para mí es memorable. En 2015, Marvel Studios ya estaba creando su universo cinematográfico Marvel y consiguió algo que todos los fans queríamos, que era que Sony le dejara los derechos de Spider-Man para que éste pudiera aparecer en las películas de Marvel Studios. Marvel decidió que no contaría con ninguno de los actores que había interpretado anteriormente a Peter Parker. Haría un recast, es decir, buscarían a otro actor que lo interpretara. Finalmente, el escogido fue Tom Holland. Capitán América Civil War fue donde el personaje hizo su primera aparición, y no se me ocurre una aparición más épica que la que hace este Spider-Man. Después de esta breve aparición, en 2017 llegó el debut oficial del Spider-Man del UCM. Esto fue con Spider-Man Homecoming. En ella se nos presenta a un Peter Parker que quiere ser héroe,
pero que todavía no tiene la habilidad ni la madurez para lidiar con todo lo que supone. Gracias a la ayuda de Tony Stark, consigue entender lo que significa ponerse el traje y enfrentarse a uno de los mejores villanos que ha habido en las películas de Spider-Man, el buitre interpretado por Michael Keaton. En 2019 llegó su secuela, Spider-Man Far From Home. Cronológicamente va después de Vengadores Endgame. Por eso mismo encontramos a un Peter Parker mucho más maduro y triste debido a los hechos que sucedieron en esta película. Aquí Peter Parker se tendrá que enfrentar a uno de los villanos más conocidos en los cómics, Mysterio. Y esta película tiene uno de los finales más sorprendentes que hemos visto, ya que Mysterio informa a todo el mundo de la identidad secreta de Spider-Man. Spider-Man's name is Peter Parker. Cuando vimos esto, ya empezó el hype para poder ver Spider-Man 3. Y así llegamos al 16 de diciembre de 2021, cuando finalmente se va a estrenar Spider-Man No Way Home. Como os he comentado al inicio del vídeo, esta es una de las películas más esperadas de este 2021, ya que si se cumplen todas las expectativas que tenemos con esta película, puede ser una película épica. Se prevé que aparezcan por fin los 3 Spider-Mans, es decir, el Spider-Man de Tobey Maguire, el Spider-Man de Andrew Garfield y el de Tom Holland. Pero no solo eso, en los trailers hemos podido ver cómo villanos de otras películas de Spider-Man van a aparecer en esta. Por ejemplo, vemos cómo aparece el Duende Verde, el Doctor Octopus o incluso Electro y el Hombre de Arena. También vemos como en la película va a aparecer Doctor Strange. Poneos en plan Scooby-Doo. Y se rumorea que uno de mis personajes favoritos de Marvel va a hacer un pequeño cameo. Estamos hablando de Daredevil. Como todas estas expectativas se cumplan, os aseguro que yo en el cine voy a llorar. Y ahora vamos a la sección que más os gusta. ¡Curiosidades! Yo soy Spider-Man. Seguro que muchos de vosotros pensáis que la mítica frase de Spider-Man Que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. es una frase que le dice el tío Ben a Peter Parker, pero esto es porque solo habéis visto las películas. En los cómics, esta frase la dice el narrador de las viñetas, es decir, que podemos decir que esa frase es de Stan Lee. Yo soy Spider-Man. Spider-Man no fue el primer personaje arácnido en combatir el crimen en los cómics. Lo dice el propio Stan Lee en su autobiografía, donde explica que el amigable vecino estuvo influenciado por el vigilante The Spider, creado por Richard Wentworth, que aparecía en las páginas de su cómic en 1933. Yo soy Spider-Man. Si bien en algunos periodos de tiempo las redes de Spider-Man fueron de origen orgánico, es decir, consecuencia directa de haber sido mordido por una araña radioactiva, originalmente no lo son. Peter Parker utiliza una fórmula química para generar la telaraña, la cual dura 1 hora hasta disolverse. Yo soy Spider-Man. En 2002, Sony decidió hacer un Peter Parker mucho más adulto, dándole el personaje a Tobey Maguire. Pero antes de ofrecérselo a este actor, se barajaron otras grandes estrellas del cine, como Ewan McGregor, Heath Ledger o incluso se planteó que Leonardo DiCaprio fuera Peter Parker. Yo soy Spider-Man. Michael Jackson estuvo a punto de comprar Marvel, y no es porque fuera un gran fan de los cómics, sino que quería comprar la compañía para poder hacer una película del trepamuros e interpretar él mismo a Peter Parker. Si alguno de vosotros quiere hacer alguna maratón de todas las películas de Spider-Man para de esta forma no perderse ningún detalle en la última película, las podéis buscar en las diferentes plataformas. Las podéis encontrar en Disney Plus, en Netflix, en Amazon Prime y en HBO Max. Sin más, me despido. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like y compartirlo. Si no estáis suscritos al canal, suscribíos y dadle a la campanilla para que os avise de que hay nuevo vídeo. Y nos encontramos el próximo viernes en la segunda estrella a la derecha, todo recto hasta el amanecer. No quiero irme.
No quiero irme, señor. Por favor, no quiero irme. No quiero irme.